Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Es una satisfacción que nos podamos encontrar para un acto pues tan relevante y al mismo tiempo entrañable como este, ¿no? Relevante porque presentamos un libro, un nuevo libro del doctor José Ángel López Herrería, sobradamente conocido en esta casa y en esta tribuna, porque ha presentado ya muchísimos libros, hemos perdido la cuenta, pero fácilmente 15 o 20, y también ha participado en otros actos, en presentaciones de otros libros, en conferencias, en mesas redondas, etc. José Ángel, por cierto, es ya nombrado asturiano adoptivo en Madrid, por el Centro Asturiano de Madrid. Queda por organizar el acto en el que hagamos la formalidad de entrega de este título. José Ángel es una persona muy querida, es un catedrático honorífico de la Facultad de Educación, del área de Teoría de la Educación, y bueno, una persona realmente entregada a la pedagogía por vocación y por profesión. Es un educador natural, lo digo por la familia y por sus hijos, obviamente, y profesional, de larga trayectoria, porque además ha pasado por todos los niveles educativos, incluso en el ámbito de la inspección educativa, en la enseñanza media, que se llama media, es secundaria, y bueno, del cuerpo de catedráticos de universidad. De manera que estamos encantados y celebramos, como digo, este encuentro, que además pues se ubica en el compromiso que tiene nuestra institución, el Centro Asturiano de Madrid, con la educación y la salud. ¿Sí? Con la educación y la salud. De manera que muchas gracias. Y a mi izquierda está Tania Alonso, que es una profesora también del área de Teoría de la Educación, una profesora que salta a la vista, es muy joven, muy preparada, una persona muy acreditada desde el punto de vista pues, científico, investigador y docente. Para mí fue una sorpresa muy grata cuando José Ángel me envió la propuesta de que participase Tania, y la verdad que me alegró muchísimo, Tania, porque se da la circunstancia de que Tania fue alumna mía. No fue alumna de José Ángel, tengo que decirlo, pero sí fue alumna mía. Entonces, la alegría es doble porque es compañera y también ha sido una alumna, como pueden ustedes imaginar, extraordinaria en quinto de carrera, concretamente en pedagogía, y me parece que fue la asignatura Planificación y Gestión Educativa. Bueno, yo creo que fue la última asignatura que dimos en aquellos extintos títulos de licenciatura. Luego ya vinieron los grados, un poco por imperativo boloñés, por el Espacio Europeo de Educación Superior, etc., ¿no? De manera que muy bien. Y por tanto, Tania es compañera del departamento, de nuestro departamento. Bueno, José Ángel era de Teoría e Historia de la Educación, al que yo pertenecía, y ahora está reunificado en otro más amplio, un macro departamento que somos como 90 profesores, donde yo personalmente algunos no los conozco, porque quizá por los horarios no coincidimos, etc. Pero bueno, estas son cuestiones organizativas a lo mejor más enrevesadas. Y muchas gracias, Tania, que no conocías la casa, pero tienes aquí a tu disposición esta institución, este Centro Asturiano de Madrid, en definitiva, como tantas veces decimos, un modesto, pero vamos a decir, una modesta embajada de nuestra querida tierrina en la capital de España. Entonces, ya sea para presentar libros, ya sea para darnos alguna conferencia, para visitarnos o eso, simplemente acompañarnos, pues estaríamos encantados siempre de que nos tengas como una casa también en Madrid, tu casa. Y muchas gracias. Y según el orden que hemos establecido, hablará en primer lugar Tania y José Ángel. Yo me alegro mucho de verles a todos en el salón, los compañeros de la directiva, alguno está a punto de iniciar esta andadura en la junta directiva, otros son ya veteranos, como es Ángel, muchas gracias, Tino, que es nuestro socio referencial, lo decíamos ayer mismo, súper veterano, por supuesto. Por riesgo, claro. Por riesgo, pero yo no he dicho eso, yo he dicho súper veterano, que es tanto como lugar de sabiduría y de experiencia y de conocimiento. Muy bien. Está también Sergio, muchas gracias, que es igualmente directivo, Paco, lo mismo, y Rosy, Alba Rosa,
este matrimonio que tanto nos sigue, Vicente, que es un compañero de muchísimos años igualmente, ¿no? Sociólogo destacado y tal. Está, por supuesto, el presidente adjunto, Andrés Menéndez, un hombre muy polivalente en quien tanto pues delego y que tan bien lo hace. Y con él está Nelly. Nelly es una estudiante de doctorado paraguaya. Muchas gracias, Nelly. Igualmente pues te sientes en tu casa y nos encanta que vengáis, porque ya sabéis que tenemos muy buena relación con otros países, no solo con otras comunidades, con otras casas regionales e instituciones, sino con otros países, entre ellos con Paraguay. Armando, yo no sé si se acordará, pero aquí tuvimos en este salón, no sé si estaba en aquel día, Armando, pero hubo un acto que se llamó la Noche Paraguaya, que se llenó el salón. Sí. Estuviste, ¿no? Algo impresionante. Pues nada más, siguiendo el protocolo establecido, damos la palabra para presentar este libro Nueva Ilustración para otro humanismo a la profesora Tania Alonso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Valentín por tan calurosa bienvenida. Es un placer estar aquí, es la primera vez que estaba, efectivamente, pero amenazo con volver, porque la acogida así, pues hay que repetirla. Entonces volveré seguro, y gracias a todos ustedes por estar esta tarde aquí, porque ya saben lo que dicen, que a las 7 de la tarde en Madrid o te dan una conferencia o la recibes. Entonces, que hayan elegido estar aquí ahora, pues es un regalo para todos nosotros, y espero que la atención que nos van a prestar, pues reciban algo grande, ¿no? de lo que ustedes nos prestan. Bien, quería dar las gracias en primer lugar al profesor José Ángel López Herrerías por haberme invitado a estar aquí con ustedes compartiendo la alegría de esta nueva publicación titulada Nueva Ilustración para otro humanismo, que ha sido editado por Editorial Popular y muy bien editado. Antes de comenzar a comentar el libro y las bondades innegables que tiene, creo que es importante resaltar que para una profesora que está iniciando la carrera académica, como soy yo, observar el ejemplo de un profesor catedrático emérito y honorífico que sigue con la pasión intelectual de pensar, interpretar, escribir y compartir todo aquello que le preocupa sobre la realidad social, política, antropológica y educativa, es para mí un impulso y un faro para mi vida académica, así que gracias, profesor, en primer lugar por esto. Lo primero que se me venía a la cabeza leyendo esta obra es que si a Unamuno le dolía España, al profesor Herrerías le duele el ser humano. Y le duele esa manera de estar en el mundo de un modo mediocre, insulso y descomprometido, que muchas veces tristemente es frecuente, y como él no quiere unirse a esas filas de una manera de vivir así, ¿no?, decide prestarnos su ayuda negro sobre blanco en estas páginas para ayudarnos y para animarnos a todos a vivir de un modo más humano, precisamente. El libro que tenemos entre manos se estructura en 5 discursos, como si de una flor con 5 pétalos se tratase, ¿no? Hay un primer discurso humanista de la metamodernidad, un segundo discurso que es antropológico, un tercer discurso político, uno cuarto pedagógico y un quinto semiótico. Y en el centro de la flor, ¿no?, centro del cual salen el resto de pétalos, tendríamos, yo he hecho esta interpretación, ¿no?, tendríamos en el centro la conciencia. La conciencia, que ahora diremos algo de ella, ¿no? Una conciencia como una característica que nos distingue verdaderamente del resto de seres vivos, ¿no? Que esto es una de las grandes preocupaciones, me parece, que recorre el libro, qué es lo que realmente nos hace diferentes. Hay un momento en el libro, de hecho, muy curioso, en el que el profesor Herrerías nos explica que el ser humano a veces es visto como un animal con extras, ¿no? Yo no lo explica así exactamente, pero yo me lo imaginaba así, que a veces lo vemos como los coches, que uno lo coge con extras, ¿no? Entonces pues, le pones el aire acondicionado, le pones las llantas de no sé qué, y entonces él tiene como una gran preocupación por decirnos que realmente el ser humano no es un animal con extras, sino que es algo cualitativamente distinto, ¿no? Es otra cosa totalmente definida, además de por la palabra, por la conciencia. Y el tomarnos en serio esta conciencia será lo que nos haga salir de la minoría de edad, para poder estar en el mundo de un modo adulto, para dar razones de nuestra propia existencia y, al fin y al cabo, para tener una vida que merezca la pena ser vivida con otros, además. ¿Y por qué propone una nueva ilustración? Si nos fijamos en el título, habla de una nueva ilustración, ¿no? Porque si la ilustración era el éxtasis de la razón, el protagonismo de lo cognitivo,
la razón como dominadora, ¿no?, de la vida, ahora se nos propone aplicar una razón sobre la razón, de manera que podamos tener una vida más humana. De hecho, fíjense, no sé si están al tanto, ¿no?, que en los últimos meses hemos tenido una revolución absoluta con la inteligencia artificial, ¿no? De repente han nacido cosas nuevas que nos están haciendo realmente replantearnos qué es lo que va a ocurrir con nuestros trabajos, con la educación, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y cuando yo leía el libro me daba cuenta de que tenía mucha razón el profesor José Ángel Herrerías cuando nos dice que será esta metarrazón, esta razón sobre la razón lo que nos va a distinguir de las máquinas, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces encontrar esto que es netamente humano, que no lo podrá tener una máquina nunca, es a lo que más merece prestarle atención en estos días, ¿no? Porque, como decía, ¿no?, esto es lo que va a dar el salto cualitativo. Dicho de otro modo, estamos ante el desafío de razonar cuál es el modo más razonable, más humano, de utilizar la razón que potencie las características más humanas y no reduzca nuestras capacidades cognitivas, a capacidades cognitivas o a instintos, ¿no?, que es una de las grandes preocupaciones que atraviesa el libro. Este esfuerzo por humanizarnos se vincula a través del libro con el pensamiento clásico de Aristóteles en multitud de ocasiones. Una de las grandes virtudes del libro es la capacidad que tiene el profesor Herrerías de coger citas espectaculares que uno a veces pues ya no las tiene a mano, ¿no? Muchas de Aristóteles, recordándonos que el horizonte es lo bueno, lo bello y lo verdadero, y esto lo rescata constantemente en todos los discursos, ¿no? Y dice que solo así tendremos una vida biopsico-sociocultural. Los que hayan tenido la ocasión de leer el libro, que no sé si alguno de ustedes ha tenido ya la ocasión de leer el libro, sabrán que el profesor Herrerías es amante de las palabras, pero además de las palabras largas, ¿no? Le encantan las palabras largas y compuestas, que a mí me parece que es un reflejo de esta mirada holística que tiene él, ¿no?, de no querer reducir la realidad mediante las palabras, sino tratar de hacerle justicia a la realidad con las palabras. Y esto es una de las grandes virtudes que tiene el libro, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones hace uso de la complejidad del lenguaje, muchas veces tiene que servirse de metáforas para poder hacer justicia, ¿no?, como decía, esta realidad que es muy compleja y es holística. Esta realidad compleja que nos propone vivir de un modo más humano la realidad no, no se puede hacer solo atendiendo a una de las dimensiones, ¿no? Antropológico-social, pues como profesor de la Facultad de Educación podría haber elegido la dimensión pedagógica y agotarla, porque tendrían 400 páginas de las que hablar, ¿no?, sobre solo la dimensión pedagógica, pero en cambio ha necesitado hacer todos estos discursos para hacer justicia a las problemáticas que ve y me encanta, ¿no? Yo he tenido que hacer un esfuerzo por ajustarme al tiempo que tenía para hablar, entonces he elegido una cosa de cada discurso que voy a compartir con ustedes para ponerles un poco la miel en los labios, para que lean el libro, que creo que merece muchísimo la pena, ¿no? El primer discurso, para hablarnos de esta nueva ilustración que va a generar un nuevo humanismo, el primer discurso es el humanista. Y quiero rescatar una frase de la página 52 que dice: hoy no hace falta soñar para estar despierto, pero si ocurre que el cómo estemos despiertos quedará influenciado por lo que seamos capaces de soñar. Esta frase me parece que nos propone un ideal. El asunto de soñar tiene que ver siempre con los ideales, ¿no? Cuando proponemos a alguien, le preguntamos a alguien, ¿y cuál es tu sueño? Cuando le preguntamos a un adolescente, ¿y cuál es tu sueño? Es decirle de otra manera, ¿cuál es tu ideal? Pero como a lo mejor no nos entiende con esa palabra, pues le decimos, ¿cuál es tu sueño?, ¿no? Y me parece que este libro es un llamamiento desde el inicio, ¿no?, a vivir de un modo más humano que tiene que ver con vivir con ideales. Hoy no está muy de moda ni en la filosofía ni en la pedagogía esta palabra, pero nos lo recupera, ¿no?, y nos anima a vivir con ideales y nos propone además uno, porque hay personas que nos recuerdan que es importante vivir con ideales, pero luego no proponen ninguno. Pero es el profesor Herrerías lo que hace es recordarnos esta necesidad de los ideales y además proponernos el ideal del sapiens amans. Y cita a Maturana en la página 69 diciendo que hoy se requiere reconocer que el amor es el fundamento de lo social. Hoy que está, cuando leía estas páginas, este primer discurso pensaba, hoy que está tan de moda la autoestima, cómo podemos ayudar a los jóvenes a tener más autoestima, cómo vemos que los adultos tienen ciertos problemas y todo parte de que falta cierta autoestima. Me parece que el ideal que se propone en este libro es el de la heteroestima.
O sea, la capacidad de salir de uno mismo, ¿no? A partir de un trabajo uno mismo, pasar de la autoestima a la heteroestima me parece realmente revolucionario, porque sale precisamente del narcisismo que puede ahogar al ser humano y no le hará nunca más humano, ¿no? Si no tiene los ojos colocados como los tenemos hacia afuera. El segundo discurso, que es el antropológico, nos quiere recordar lo que decíamos al inicio, y es que somos seres humanos traídos a la existencia de un modo diferente a otros seres vivos. Somos traídos a la existencia para la libertad, la autonomía y la responsabilidad. Y esto lo dice en un montón de ocasiones, ¿no? Cuando nos recuerda cómo estamos, por ejemplo, actualmente con las redes sociales, con el asunto de la comunicación, el pensar, el hacernos la pregunta de si todo lo que vivimos y cómo lo vivimos hace justicia a este haber sido traídos a la existencia para la libertad, para la autonomía y para la responsabilidad. Porque solo haciendo un juicio racional, ¿no?, sobre lo que vivimos con los ideales para los que hemos sido traídos a la existencia, quizás podemos entender si estamos ajustándonos a los ideales de la naturaleza humana. Y esta responsabilidad, ¿no?, que tiene que ver con responder, ¿no?, una responsabilidad que tiene que ver con responder a nuestra naturaleza, requiere un permanente esfuerzo de conciencia. Volvemos al centro de la flor. ¿Y qué es esto? Esto es poner nuestra inteligencia al servicio de aquello que más nos diferencia de otros animales, de otros seres vivos. Pasamos al tercer discurso, ya vamos como por la mitad del libro, ¿no? Y cuando ya hemos pasado el ecuador de esta obra, vuelve a rescatar el autor a Aristóteles para recordarnos que la política, hoy pensamos en política y que pensamos en el telediario, en el Congreso de los Diputados, en los discursos que se gritan, ¿no?, que intentan como hacer la estrategia para poder aplastar el discurso del otro, y vuelve, y es como un bálsamo, ¿no?, leer este tercer discurso cuando uno consigue volver al asunto de la política como polis. Y entonces volvemos a recordar que la política con Aristóteles tenía que ver con esto de la polis, que es absolutamente una mirada distinta sobre qué significa hacer política, ¿no?, la capacidad de convivir, de hacernos cargo no solo de nuestra propia existencia, sino también de la existencia de los otros. Y ha sido estupendo, ¿no?, el recorrido de primero entendemos el ideal, después entendemos lo antropológico y ahora ya, por tanto, una vez que hemos entendido lo antropológico, podemos darnos cuenta qué es esto de convivir con otros que también son seres humanos, que no son animales con extras, sino que son seres humanos, ¿no? Y así nos recuerda que cualquier cargo de poder, que hoy de nuevo, ¿no?, se me venían a las imágenes de qué cargos de poder tengo yo en la cabeza en la política, y este libro ojalá lo leyesen, ¿no?, porque cuenta el profesor que si no se vive como este cargo de poder, ¿no?, que podría, aquí tengo a mi derecha una persona con un cargo de poder en esta institución, ¿no?, pero un cargo de poder que se viva, y ¿no?, como Valentín en concreto se nota que lo vive, como un acto de servicio. Qué distinto es vivir la política como polis y un cargo de poder como un cargo de servicio, ¿no? Un cargo de servicio de manera que es un compromiso, que etimológicamente, que esta es otra de las grandes cosas, cuando lean el libro lo verán, cómo nos rescata la etimología, que a mí me explota la cabeza con las etimologías tan preciosas que yo no conocía. Por ejemplo, la palabra compromiso, que nos recuerda que el compromiso político, ¿no?, el compromiso tiene que ver con ponerse en marcha en favor de algo en algún sentido. Ponerse en marcha en favor de algo en algún sentido. En favor de algo, ¿no?, en favor de algo, y que se piensa casi siempre en contra de algo. ¿Tú qué piensas? Vamos a pensar en contra de este discurso, ¿no?, que cómo piensa un partido político, una agrupación política muchas veces, en contra de otra. Entonces, estar en la polis de manera que queramos ponernos en marcha en favor de algo, por algo, en algún sentido, me parece revolucionario. En cuarto lugar, pasamos al discurso pedagógico, que es como nuestro discurso favorito, ¿no?, por la tendencia profesional. Discurso pedagógico, el profesor López Herrerías nos permite romper, es como que rompe las palabras, ¿no? Entonces, romper palabras que están súper manidas en el discurso pedagógico y podemos así comprenderlas mejor, y se lo agradezco muchísimo porque estamos hartos de escuchar palabras como competencia o cooperación y ya suenan como musiquilla celestial, ¿no? Competencia, cooperación, nos suena todo bien, pero al final hace mucho que no nos paramos a pensar qué es esto de la competencia y la cooperación, si nos dicen algo, si nos interpelan algo, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, en este libro, ¿no?, dice que competencia significa superarse que va mucho más allá de lo cognitivo, que es una tensión personal
por ser cada vez mejor en todos los ámbitos de la vida. Qué distinto es que ser competente en algo tenga que ver con tener cierta pericia, ¿no? con ser muy hábil, con ser hábil en algo, que con la tensión personal, porque esto tiene que haber una tensión personal, por querer ser mejor cada día en todos los ámbitos de la vida. Y no utiliza esta expresión, pero cuando yo estaba leyendo el discurso pedagógico, a mí se me venía como la expresión, y creo que lo anoté en algún margen, de mancharnos las manos, ¿no? Creo que nos anima este libro, en este discurso en concreto, a mancharnos las manos con la realidad. A no pensar que ser mejores, educativamente hablando, y pensemos en nuestros niños, hijos, nietos, primos, que ser mejores educativamente no tiene que ver, ¿no? Nos recuerda que no tiene que ver con llenarnos la cabeza como si de un almacén ordenado e impoluto se tratase, ¿no? Como llenar la cabeza de perfecta información bien ordenada, sino que tiene que ver con una atención amorosa a la realidad. Este libro me ha hecho descubrir que el profesor López Herrerías es un apasionado por la realidad, me parece que es de un realismo, y en este discurso concreto de un realismo pedagógico extremo, ¿no? Y esta atención amorosa a la realidad nos enfanga. Por eso hablaba de mancharnos las manos, nos enfanga, pues solo así, metidos en harina, se puede despertar un genuino interés por el servicio y el bien común y el compromiso de unos con otros que nos hablaba antes. Por tanto, este llenarnos la cabeza tendrá sentido solo si tenemos esta tensión amorosa con la realidad que nos impulse a meternos en ella, y por tanto de ahí surja el resto de las cosas. Y es así como la competencia, es decir, el mejorarse en los distintos ámbitos de la vida de cada uno, nos va a llevar a esa otra palabra tan manida que decía, que es la cooperación, que sería no estar pendientes solo de nuestra propia competencia, ¿no? De ser mejores en todos los ámbitos, no solo de nuestra propia competencia, sino también de la competencia de los otros. O dicho de otro modo, es hacerse, ¿no? Hacerse con otros. Y en último lugar tenemos el discurso semiótico, que después del pedagógico pensaba que ya no me podía quedar otro discurso que me gustase más, porque al final como pedagoga pues tengo mis tendencias, mis quereres, pero el discurso semiótico quizás ha sido mi favorito. Ha sido mi favorito, me parece precioso cómo nos anima a vivir como lingüistas. Nos dice, estar en la vida de un modo adulto es vivir como un lingüista. Y decía, pero ¿qué dice exactamente? Y entonces ahí seguía leyendo, decía, estar en el mundo de un modo adulto es vivir como lingüistas porque es vivir como un lector, pero no como un lector de libros, sino como un lector de la realidad. El autor llama la atención a la dimensión narrativa del ser humano, ¿no? Esa manera que tenemos de explicarnos la vida, de contarnos la vida. Nosotros vamos viviendo y nos vamos contando la vida y se lo contamos a otros y vamos generando una narrativa de nuestra propia historia. Y es muy interesante el ejercicio y el recorrido que nos propone de ver que si nosotros no le damos las palabras a la realidad que vivimos, si no le otorgamos significado, si no le otorgamos nosotros el sentido a la vida que vivimos mediante una narrativa que nos comprometa, si no buscamos las razones de por qué existen las cosas, no nos vamos a quedar neutrales. Y esta es la cuestión, esto es lo más interesante de este discurso, porque va a haber alguien que nos la explique por nosotros, ¿no? En un mundo en el que la comunicación es un verdadero jaleo, y esto lo sabemos todos, ¿no? Que la comunicación es un bombardeo, un jaleo de 1000 discursos, y siempre queremos imponer un discurso sobre otros, y nosotros en primera persona no decidimos nombrar la realidad, ¿no? En mirarla y nombrarla, además va a haber alguien que lo haga por nosotros. Y por eso me ha parecido tan relevante también este discurso semiótico a nivel pedagógico, porque es recordar a nuestros jóvenes que si ellos no viven en primera persona esto de encontrar el significado de las cosas que viven, el problema es que no es la neutralidad, la alternativa es que otros lo hagan por ellos. Me encanta cómo termina este discurso semiótico con una fuerte afirmación de que no debemos confundir culturizarse con educarse. Culturizarse, que es una cosa que hacemos, ¿no? en la academia muchísimo, es condición necesaria pero no suficiente. Podríamos decir que de algún modo es una antesala, pero que de nuevo sin los horizontes, sin los faros de buscar lo bueno, lo bello y lo verdadero, tendremos una rica actividad cognitiva, quizás sí, pero no viviremos una vida a la altura de la naturaleza humana. Para finalizar, quiero dar las gracias de nuevo al profesor López Herrerías por regalarnos estas páginas tan sugerentes que nos exigen repensarnos, que a mí me han hecho mucho repensar, si estamos en el mundo de una manera adulta, tomando las riendas
y llevando a cabo los esfuerzos que requiere una vida verdaderamente humana. Muchas gracias, profesor. Pues muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Tania. Como era esperable, has estado muy brillante. Y yo ahora creo que debería pasar la palabra al profesor José Ángel. Después de todo lo que has dicho, yo creo que has agotado la cuestión. Pero bueno, de alguna manera, yo he venido también a hablar de tu libro. Porque esto hay que decirlo, porque en ocasiones les cuento alguna anécdota, ¿no? Pero saben ustedes que se pasa por esta tribuna. Algunas personas se percatan, otros no, y no se habla del libro en cuestión. Tania, por supuesto, lo ha hecho de principio a fin. Bueno, yo voy a hablar de tu libro también, aunque he tenido muy poco tiempo, pero esto no es excusa, pero es la verdad, porque he estado de viaje académico, aterricé el sábado por la noche, y sin embargo quiero decir algo en la línea, y espero que sea complementario, por supuesto, de lo que dice Tania, porque este libro se fragua en el marco de una inquietud muy profunda que tiene el profesor José Ángel López Herrerías desde hace décadas. Y es, aunque en gran medida él lo ha concretado más tardíamente. Hace décadas yo creo que eso se estaba gestando, pero llegó a las claves de su propuesta pedagógica cuando se topó, porque leía a Albert Einstein, él lo ha dicho en alguna ocasión, y por supuesto a partir de su propia experiencia y conocimiento, con tres claves, que son la verdad, la belleza y la bondad. Y estas tres claves, estos tres ideales, más precisamente, se han reflejado en tres libros que publicó el año pasado, yo creo, por la Editorial Popular. Pedagogía de la belleza, Pedagogía de la verdad, Pedagogía de la bondad, a los que hay que agregar un cuarto, que es Pedagogía del amor. Componen, por tanto, una tetralogía y vendría, en cierto modo, como muy bien ha explicado Tania, a coronar este nuevo libro, ¿no? Una ilustración para otro humanismo. Por cierto, José Ángel, tú tienes un ojo indiscutiblemente muy certero, pedagógico, pero quiero que sepas que a mí me reseñó Tania un libro hace ya 11 años, en 2012, Teoría y Práctica de Educasab, en la Revista Iberoamericana de Educación. ¿Te acuerdas? Claro. Me lo reseñaste. Bueno, y por tanto voy a decirles algo a partir de unas notas que he tomado, ¿no? Lo que propone el doctor López Herrerías, en la línea siempre de lo que ha dicho Tania, muy bien explicado, ¿no? Es una nueva paideia. La paideia era un ideal formativo en la antigua Grecia, era un ideal, más aún, era un ideal civilizatorio. Y de hecho se toma como referencia, él lo dice textualmente, ¿no?, de la paideia, José Ángel. Se toma en ocasiones a Homero como el gran educador de Occidente. Incluso algunos han llegado a decir que la Ilíada y la Odisea pues vienen a ser como la Biblia de los griegos y que han influido en los grandes relatos de Occidente y desde Occidente al mundo occidentalizado, al mundo entero de un modo u otro, ¿no? La paideia lo que persigue es el kalos y el agazos. El kalos es la hermosura del cuerpo y la hermosura del alma. Y el agazos es la excelencia o la bondad. Ya vemos de nuevo esos ideales en la cultura más cimentadora de nuestra civilización. El ideal de la educación humana para los griegos era la kalokagacía, un término verdaderamente complejo, la conciliación entre esa hermosura y entre esa excelencia. Estos rasgos de la paideia distinguen al civilizado del bárbaro. ¿Quién es el bárbaro? Es una palabra onomatopéyica, el que solo sabe decir va, el que balbucea. Es el ideal civilizatorio, el que sabe hablar, el que se distingue también por la palabra, de ahí la importancia de la retórica, de la oratoria, que luego retomaron la cultura latina. Bien, el siglo IV es la era, antes de Cristo, es la era clásica de la paideia, entendiendo por esta, como hemos dicho, un ideal civilizatorio, educativo y de cultura. Grecia llegaría a ser creadora de la ciencia y la filosofía occidentales y adelantada incluso a la religión universal del cristianismo, como ahora vamos a ver a través de una gran figura
griega, que todos pueden imaginar a quién me refiero. La filosofía, la ciencia y la retórica son los vehículos a través de los cuales llega la herencia espiritual de los griegos a los demás pueblos del mundo en aquella época y también para la posteridad, hasta nuestros días. Naturalmente se trata de contextualizar esos ideales a los días del siglo XXI y a los años que están por venir. Bueno, uno de los estudiosos de esta cultura griega es Jáguer, y destaca, como no puede ser de otro modo, en la historia griega a Sócrates. Sócrates, al que yo ya lo he dicho también en esta tribuna, y lo he escrito en algún lugar, creo que todas nuestras facultades de educación, a ver si os voy convenciendo, Tania, ya lo tengo convencido, yo creo que deberíamos instaurar el Día del Compromiso. Qué palabra más hermosa que nos has también profundizado en ella, en el compromiso socrático. Igual que en el mundo sanitario tienen el juramento hipocrático, por cierto, Hipócrates, uno de los grandes médicos de la antigüedad, era contemporáneo de Sócrates. Yo creo que por ser la figura inaugural, Sócrates debiera ser un poco nuestra figura, de todos los educadores también, no solo de los educadores de la llamada educación formal, sino de la no formal y la informal, educadores de calle, educadores sociales, de todo, ¿no? Y por lo menos ese compromiso tiene que realizarse en nuestro fuero interno, por el compromiso con la verdad, el compromiso con el logos, con la razón. El logos era la razón frente al mito, y con la ética. Llegó a preferir la muerte en el marco de las leyes de su tiempo, aunque alguno de sus discípulos le brindaba una salida, pero él dijo: he vivido siempre con arreglo a las leyes y moriré conforme a ellas, aunque esto me cueste la vida, naturalmente, porque tuvo que beber la cicuta. Pues a formar esta imagen de Sócrates no contribuyó tanto su vida ni su doctrina como la muerte que experimentó bebiendo la cicuta en virtud de sus convicciones, el propio Sócrates. La posteridad cristiana le colocó la corona de mártir precristiano, y el gran humanista de la época, Erasmo de Róterdam, el gran doctor Erasmo, le incluía a Sócrates audazmente entre sus santos, San Sócrates. Su figura se convierte en uno de los ejes de la historia de la formación humana para los griegos, y desde luego una herencia que hemos recibido. José Ángel López Herrerías propone que seamos más humanos, y yo quiero recordar también aquí la etimología de la palabra humano, y es humus, tierra. Es tanto como decir, hablar de humanos es hablar de terrícolas o de terrestres, y por tanto se extiende a todos sin excepción, a la mujer y al hombre, a la persona con discapacidad y sin ella, a la persona cualquiera que sea su color de piel, al alto y al bajo, al grueso y al flaco, al menor y al mayor. A todos se extiende esta consideración de ser humano en su concreción persona, en la dignidad de la persona. Pues bien, propone José Ángel que seamos más humanos en función de las demandas de nuestro tiempo. ¿Qué demandas? Multiculturalidad. Se habla de la sociedad plural, de la sociedad multicultural, pero ¿cómo canalizamos ese fenómeno migratorio, por ejemplo, para que en lugar de formar guetos o luchas o pugnas entre unos y otros, como a veces se advierte en las bandas latinas, pongamos por caso, pues de alguna manera podamos no solo coexistir, sino convivir? Derechos humanos, en definitiva, salvaguarda de la madre tierra tan amenazada por nuestra acción quizá negligente como seres humanos, etc. Propone un humanismo de identidad metamoderna, como decía antes también Tania, más allá de la modernidad, de la posmodernidad y de la ultramodernidad. Esta metamodernidad, que es la propuesta de José Ángel, se basa en la respectividad, término que él utiliza, se refiere a la cooperación competente, efectivamente, una competencia en definitiva a partir de que tengamos competencias para trabajar, competencias para relacionarnos, competencias colaborativas para cooperar con los demás y no para rivalizar. Una competencia que nos permite
En sus palabras, profundizar la democracia, profundizar en la conciencia global tan necesaria, la conciencia global en un mundo que se estrecha justamente en merced a las nuevas tecnologías y a los medios de transporte, pues como ya dijo hace unas décadas Marshall McLuhan, el mejor teórico de los medios de comunicación, estamos en una aldea global. Hoy más aldea que cuando lo dijo el propio Marshall McLuhan. Y en definitiva en la recreación de una nueva cultura no solo intelectual, no solo cognitiva, sino también cordial, también ética, también social, etc. Una nueva ilustración, porque la ilustración se sitúa históricamente entre la Revolución Francesa a finales del XVII, entre la Iglesia inglesa a finales del XVII y la francesa a finales del siglo XVIII, en 1789. En este periodo se llega al hombre razón. La ilustración eleva, alzaprima al hombre racional, la todopoderosa diosa razón. Y se constituye un ideal humano que se ofrece como meta para los ideales también pedagógicos. Esta perspectiva, quien la subrayó principalmente fue uno de los filósofos de filósofos, el filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, en sus famosas 4 preguntas centradas en el hombre como único ser educable y como producto de la educación. Todo lo que el hombre es, lo es por la educación. Y si no es por la educación, lo que emerge, lo que empezamos a ver, es la mera animalidad. Bien, pues esto quien lo destacó sobremanera, como digo, es este filósofo de filósofos, Immanuel Kant. En la Ilustración hay lacras manifiestas en el modo de entender la educación, un descarado elitismo o el olvido, por ejemplo, de la educación de la mujer, hoy tan reivindicada, como es natural, ¿no? Porque estamos hablando nada menos que de esas personas que constituyen media humanidad. La educación atiende en este periodo ilustrado, sobre todo a una minoría culta y acomodada. Y José Ángel propone una ilustración igualmente emocional, afectiva, ética, un nuevo sujeto biopsicosociocultural, esa palabra compuesta de tanto omnipresente en los discursos del profesor López Herrerías, y que es en definitiva ese Homo sapiens amans, al que se refería Tania, dialógico, es decir, que basa todo en la palabra. Otro gran mérito de Sócrates, el diálogo, de ahí que su discípulo egregio, Platón, pues incluso instaurase un género que es el de los diálogos, donde el protagonista es nada menos que el propio Sócrates, y un Homo sapiens amans convivencial. El sujeto moderno, sustancial, racional y medidor propio de esta época ilustrada, pues no convence a José Ángel. Luego llega el sujeto posmoderno, sintéticamente, que de alguna manera abraza el todo vale. El todo vale. En fin, todo está permitido para llegar a mis fines, a conseguir lo que me proponga. Y no todo vale. No todo vale. O está el sujeto ultramoderno, que es un moderno llevado a la última expresión. Bueno, estos dos, el posmoderno y el ultramoderno, son manifestaciones reactivas a la modernidad, pero igualmente insatisfactorias desde este discurso o pentadiscurso, en suma, que nos propone López Herrerías. Y lo que José Ángel quiere y demanda es el neohumanismo de la metamodernidad. Esta es su propuesta, la metamodernidad. Superar la modernidad, superar la posmodernidad, la ultramodernidad y llegar al hombre y a la mujer metamodernos. Es un neohumanismo, otro humanismo. Un neohumanismo donde de alguna manera haya un nuevo autor, un sujeto humano renovado que revitaliza el diálogo, que se presenta como innovador, que concreta y articula lo indagado, en esfuerzo permanente, en búsqueda y en cultivo de esa verdad, de esa bondad, de esa belleza y, cómo no, de ese amor. La razón ahora ya no es la razón, vamos a decir, absolutizada, sino que es una razón amorosa,
una razón espiritual, una razón cordial. Cor cordis es corazón en latín. Estructura el libro, nos lo decía Tania, en varios discursos convergentes en esta idea de la nueva ilustración y en el nuevo sujeto apuntados: discurso antropológico, pedagógico, político, semiótico o comunicativo y el humanista. Y yo tengo que decir, José Ángel, en diálogo contigo, que me recuerda este humanismo que tú propones a un planteamiento mío formulado al menos en el año 2007, tengo escrito, de hecho, algunas cuestiones sobre esto, y es lo que llamo el paradigma neohumanista en educación. Con el elemento compositivo neo, lo que yo quiero enfatizar es la necesidad de adecuar el enfoque, el modelo, a los retos formativos y sociales de nuestros días. A partir de las valiosas aportaciones del humanismo tradicional, incluso ya de la herencia grecolatina, por supuesto, y del Renacimiento, y todas las aportaciones valiosas a lo largo de la historia y de todos los pueblos, porque conformamos un único pueblo, que es el pueblo humano, algo que tenemos muy presente aquí en el centro asturiano, porque cultivamos las raíces de nuestro pueblo y armonizamos la condición de ser de nuestro pueblo, pero también de ser del pueblo humano, no solo de nuestra aldea. Pues como digo, es humanismo tradicional que tiene que abrirse a los avances científicos, a la consideración de la realidad educativo-social que nos toca vivir, crecientemente tecnificada y multicultural. Yo aquí subrayaría lo de la tecnificación. Somos, cada vez más, pertenecemos a esa categoría antropológica que se llama el homo technicus. Esto no lo podemos olvidar. Estoy utilizando ahora mismo un micrófono. Armando está al mando de ese vídeo. Salimos en pantallas, probablemente. Nos comunicamos, como yo hoy tuve una reunión a través de videoconferencia con la facultad, etc. Tenemos los celulares o los móviles. Cada vez más vivimos en un tecnocosmos, en un espacio artificial y desde la temprana infancia. Y esto tiene que haber una respuesta también educativa. Por eso el otro día que nos vino a visitar este lunes, no sé si estabas tú, cuando vino a visitarnos el rector, mejor dicho, el candidato a rector, porque aunque es rector, se presentó allí a la facultad como candidato. Yo en la intervención que tuve le dije que aplaudía esa aula natural que han abierto en Somos Aguas, en nuestra Universidad Complutense, pero en Somos Aguas, porque yo la propuse en el tiempo de pandemia, la propuse en un encuentro en el departamento o en la Junta de Facultad, no recuerdo, y alguien me dijo, dice, pero no vamos a ir, era para aprovechar los espacios exteriores de la facultad. Y me dijo alguien allí, público, virtualmente al menos, y dice, pero no vamos a ir los 3.000 a utilizar el agua, el aula natural. Dije, hombre, naturalmente que no, porque tampoco vamos los 3.000 juntos al servicio o a la cafetería, ¿no? Son argumentos que no se comprenden. La naturaleza, fundamental, y el trabajo en relación a esas técnicas, cómo las utilizamos de la mejor manera para no sucumbir, no enfermar, no convertirnos en tecnoadictos en cualquiera de las modalidades, etc. Entonces, procede a agregar que el neohumanismo, tal como lo concibo, y que creo que es compatible con tu visión, José Ángel, se adscribe sobre todo a un terreno antrópico, antropológico, aunque no renuncia naturalmente a la espiritualidad, que es inherente igualmente al ser humano, ¿no? Precisamente por esta complejidad, la metáfora que encuentro para este neohumanismo, al que yo ya me refería en el año 2007, pues es la genuina convivencia, que no es tolerarlo todo. No es tolerarlo todo, porque tenemos que ser, pues, intolerantes con lo intolerable. Quizá quepa imaginar la genuina convivencia fundada en la justicia, la libertad, la paz, la razón y el amor, en un planeta que armoniza el progreso técnico y el respeto a la naturaleza. Se trata de un hermoso ideal de renacimiento luminoso y fraterno que reclama el esfuerzo de todos desde nuestras posiciones. Tania, me ha gustado especialmente cuando has dicho de mí, muchas gracias, lo de la vocación de servicio. Se extiende a toda la institución. Estamos aquí para servir, no para ser servidos. Y entonces te lo agradezco. Qué pena que a veces esto pues no se comprenda bien en algunos ámbitos o por algunos políticos o lo que fuera. Ya voy concluyendo. A pesar de que a lo largo
del siglo XX se incrementó significativamente la inteligencia psicométrica, no cabe eludir el recuerdo luctuoso, lamentable, del cainismo con su siembra de millones de muertos, sin contar la destrucción del medio ambiente. Me estoy refiriendo a las dos grandes guerras mundiales. Ahora estamos amenazados por una tercera guerra mundial, probablemente sería la última. ¿Por qué? Obviamente por la sofisticación de las armas que ahora hay. Desde mi punto de vista, la posibilidad de formar personas íntegras, capaces de vivir y convivir, ya lo decía Ortega, el vivir humano es convivir, es convivencia. Solo es posible desde un paradigma neohumanista que oriente la forja armónica de la personalidad en un marco de relaciones saludables. Gracias a una educación de este tipo, la persona se descubre autónoma, sin ser totalmente independiente, porque al final somos todos interdependientes, solidaria, abrigada por la ética moral, creativa, inteligente, abierta a la cultura, comprometida con la sociedad y equilibrada emocionalmente. José Ángel, enhorabuena por este trabajo y por todos los trabajos, es uno más de esta trayectoria, viene a culminar esta tetralogía y estos pensamientos y mensajes hondos y profundos que nos lanzas. Un libro para leer, para recibir mensajes buenos, bellos, verdaderos y amorosos en el marco de una educación humanista que hunde sus raíces en nuestra mejor tradición y que nos ayuda a iluminar este camino que a veces tenemos sembrado de obstáculos con muchos claroscuros en el siglo XXI. De manera que muchas gracias. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les contaré que cuando hace 2 meses me decían desde la Secretaría del Centro Asturiano que indicase el día en que me quería presentar este libro, me cuidé de que no coincidiese con algún partido del Real Madrid, cosa que parece que por el momento he acertado. Pero no me cuidé de que Laponia nos iba a visitar en estos días. Y me parece estremecedor y enternecedor que se hayan animado a compartir este ratito, teniendo en cuenta el frío, no sé si ya madrileño, más que madrileño que hace. Así que muchísimas gracias. También, como no, muchísimas gracias a ustedes dos, Tania. Me voy a hacer del partido de Tania. Muchas gracias. Esta Tania. Bueno, claro, tengo que decir que Tania no fue alumna mía, pero en esto me da envidia Valentín, que parece que sí fue alumna de él. Vamos, que parece no que fue alumna de él. Yo no la tuve de alumna, pero nos hemos visto por la facultad alguna que otra vez, hemos charlado en algún congreso y siempre me pareció una joven mujer trabajadora, seria, responsable y al mismo tiempo alegre y dándole a la vida un toque de belleza que nunca está de más. Y a ti, Valentín, no te voy a decir lo del toque de belleza por aquello de la discriminación, pero también ya sabes que nos conocemos desde hace tiempo, que nos une el cordón umbilical de tu padre, que como siempre digo le conocí antes que a ti, pero me alegro conocerte también a ti, y del Centro Asturiano y de los amigos que cada tarde que vengo por aquí pues me reciben y me saludan con cordialidad y con cariño. Se me agolpan tantas cosas, o algunas que querría decirles, que no sé si me va a salir alguna de las que se me agolpan, porque esto es como una especie de bombardeo biopsico-sociocultural. Bio porque somos vida, psico porque somos psicología, socio porque somos sociedad y cultura porque formamos parte de una cultura. Yo animaba a mis alumnos cuando los tenía como profesor en activo a que no le tuviesen miedo a esta palabra de 4 elementos, es que somos así en realidad. Esto lo digo también para evitar que Tania y Valentín lo vean como un pleonasmo lingüístico sin sentido. No, es bien sencillo, somos un ser biológico, somos un ser psicológico, somos un ser social, somos un ser cultural. A mí me parece que me toca más decir algo de por qué la intrahistoria del libro. O sea, aquello que me motivó a ello.
Yo no había pensado que en principio se titulase Nueva Ilustración para otro humanismo, sino que había pensado en la palabra discursos. No sé si fue algún editor o algún amigo, alguien me hizo caer en la cuenta que eliminase la palabra discurso, porque eso iba a rechazar o iba a despedir a la potencial persona que pudiese acercarse a un libro que le gustase pensar en estas cosas filosóficas y sociológicas, etc. Pero ¿por qué me parecía bien lo del discurso? Porque además de la belleza y de la implicación de su etimología, discurso es una palabra latina compuesta de dos elementos. Dis viene de la preposición de, o sea, allí de donde se arranca, allí desde donde se viene, allí desde donde uno parte en un recorrido de cualquier tipo, ya sea un recorrido físico, un recorrido psicológico, un recorrido espiritual, etc. Y curso viene del verbo curro, curris, currere, concurri, cursum, correr, que significa correr. Entonces, discurrir es correr desde algo, se entiende hacia algo, ir desde algo hacia algo nuevo que uno quiere plantear. Pero en fin, la palabra discurso parecía una cosa estrambótica, entonces lo eliminé. Porque este libro tiene en mi magín, tiene 20 años, más o menos. Ha ido tomando cuerpo a lo largo del tiempo, pero no es una cosa que se me ocurriese hace 15 meses y que haya tardado luego 8 meses en salir de la editorial y demás, sino que tiene, si no 20, por lo menos 15 seguro tiene. ¿Y qué es lo que me encontré en mi vida para que me animase a pensar en esto de una nueva ilustración? Hará esos años, lamentablemente en el tiempo académico de estudiante y de preparar oposiciones y la universidad y tal, no lo había tenido demasiado vivido. Me encontré con la ilustración alemana. Como ha dicho muy bien Valentín, ya saben que la ilustración es un movimiento que hubo en Europa, en los que países como Inglaterra, Alemania, también España, el padre Feijóo, jovellanos son los escasos, se dice siempre, representantes de esto, de la ilustración española. Las más potentes tienen la tradición de ser la alemana, la gran figura es Kant, la francesa, Voltaire, Diderot, Rousseau, D'Alembert, etc. Y la inglesa, he dicho bien, sí, la inglesa, Shaftesbury, Hutcheson y alguno más cuyo nombre no recuerdo. Y hay un alemán, entre Kant, además de Kant y algún otro, que se llama Herder, que en un libro de él que cayó en mis manos, ya digo, hace bastante tiempo, leí dos frases breves que me parecieron francamente preciosas. La humanidad es el carácter de nuestro género. Si uno lee que la humanidad, o sea, el ser humano, es la marca, el carácter de nuestro género, de nuestros seres humanos, uno se pregunta, oye, ¿y en qué consiste esa humanidad? Entonces él dice a continuación, la educación es la tarea de esa humanización. Entonces queda bien claro, a partir de estas dos frases tan breves y tan seguidas, la humanidad es el carácter, la marca, la señal de identidad de nuestro género, y la educación es la tarea para esa humanización. Uno se pregunta sin querer, ¿y qué será eso de lo humano? ¿O en qué consistirá lo humano? Y fui aglutinando mensajes que podían dar respuesta a esa pregunta. Y el punto de partida originario era, habrá que saber quién es el ser humano y qué es lo que vive predominantemente, que nos lleva a la tesitura histórica en la que estamos. Lo han dicho los compañeros, guerras, violencia, injusticias, cerrazones, o sea, todas las cosas negativas que uno pueda encontrar. También es verdad que en la realidad hay cosas positivas, existen experiencias personales, de conjunto y hasta políticas y hasta organizativas institucionalmente, la UNESCO, la ONU, la FAO, aunque cada uno tenga sus historias y tenga sus detractores, pues son logros que de alguna manera van suavizando la terrible
la terrible, sí, yo creo que terrible, la terrible historia de este ser que apareció sobre la faz de la Tierra, que se llama el ser humano. Y me fui encontrando con que, a mi modo de ver, había una serie de cosas, una serie de experiencias, una serie más que de experiencias, de previos, de ideas, de prejuicios, en el sentido etimológico, juicios que se tienen previamente respecto de aquello que se vive, que si los cambiásemos, a lo mejor, porque todo esto es en el terreno hipotético, aparecían experiencias, aparecían resultados diferentes, resultados de unas experiencias de más paz, de menos violencia, de más justicia, de más respeto al otro y de todas las cosas positivas que podamos pensar. Y me fui encontrando con que efectivamente, llamado discurso 1, lo metamoderno, ¿cuál es ahí el problema? No podemos ser otra cultura, no podemos ser otra historia humana si nos vamos considerando, como nos ha enseñado la tradición, y eso deriva de nuestra historia cultural, de que yo soy yo, yo, yo. Einstein, que no es precisamente un gran filósofo reconocido por la cultura universal, sino un gran físico, en uno de sus libros, no de física, que escribió, sino de culturalización, de humanismo, podríamos decir, dice, el gran enemigo del ser humano es el yoísmo. Si cada uno de nosotros nos consideramos, porque esto nace de la tradición greco-renacentista ilustrada occidental, nos creemos que somos el rey de todo el mundo, le podemos poner hasta música, no podremos convivir mejor del como convivimos. ¿Por qué? Porque cada uno querrá imponer, creyéndose yo, que es el que tiene derecho, poder y dominio para hacer lo que quiera con el otro al que considera con menos poder y dominio. Entonces, para mí, un barniz, un elemento educacional, una tarea en la que consiste nuestra historia personal, es en caer en la cuenta, porque así lo avalan los conocimientos actuales en todas las ciencias, que yo, sin ti, no soy nadie. Nos cuesta trabajo desprendernos de eso, pero es verdad. Filosofía, reflexión filosófica. ¿Quién es el ser humano? Si le preguntas esto a un clásico, te dirá, el ser humano soy yo, y hasta Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. Pero ya Ortega y Gasset está siendo muy metamoderno, porque está diciendo mis circunstancias. La mejor frase que me he encontrado, un poco alambicada, pero enseguida se la comento, discúlpenme, para decir lo que significa esto de la respectividad, de la relacionalidad, es el sí del presente viviente es originariamente una huella, no se me asusten. El sí del presente viviente significa simplemente yo, el yo que yo soy ahora, el yo que es cada uno de ustedes. No es un yo absoluto, cerrado, dominador, aislado, etc. Es alguien que se ha ido generando en el contacto con todas las circunstancias que le han influido en la vida. Neurología. Tus neuronas no son nada si no son impulsadas por el ambiente. Psicología. Somos grupos de convivencia que nos vamos haciendo los unos con los otros. No lo sé decir mejor, pero todas las ciencias, ya sean las más biológicas, las psicológicas y las más espirituales, hoy nos dicen que hipotéticamente el mundo, el humanismo sería mejor si nos ilustrásemos más en no pensar en yo como una autorreferencia aislada y absoluta de mi realidad, sino en el yo como una capacidad, como alguien que ha surgido de la respectividad, de la racionalidad, del encuentro con el otro, etcétera, etcétera. No tengo el recuerdo exacto de los versos de la poéticos, pero algún poeta a lo largo del XIX y del XX ha dicho poemas en los que estaba subrayando también esta idea. Tengo ya 100.000 años, dice León Felipe en un poema que titula Cara o Cruz, tengo ya 100.000 años y aún no he conseguido sacar de mi cerebro
el gran sapo que saltó de la primera charca y me impide ver el amor y la justicia. ¿Qué me impide ver el amor y la justicia? Bueno, lo de los 100.000 años está claro que es una manera metafórica de decir. Él ahí no es paleontólogo, dice 100.000 años como podría decir 80.000, o le vendría bien en la versificación. Y aún no he sacado de mi cerebro el gran sapo que saltó de la primera charca y me impide ver el amor y la justicia. ¿Qué es lo que yo propongo? Que no estaría mal hacer más esfuerzos por sacar de mis neuronas la conciencia psicobiológica o biopsíquica, porque esto es lo natural, de creernos o de sabernos a nosotros como los seres autónomos de nuestra realidad, encapsulada sin tener en cuenta la realidad. Porque ¿qué se derivaría de aquí? Si yo llegase a aceptar ese mensaje, se iría derivando con tranquilidad y a lo largo del tiempo que el otro para mí no sería un ser a dominar, no sería un ser a controlar, no sería un ser a poder. Mi padre decía, el mundo está dividido entre poderosos y podidos. Y decía después en broma, dice, hay que ver que mal pronuncia en inglés las jotas. Disculpen ustedes esta sonrisa, pero se les veo tan serios y tan cansados en realidad. Disculpen. Bueno, yo voy a preguntar, ¿entienden el mensaje? Esto no es una clase con los chavales de 20 años, aunque algunos de ellos les parecen que los tienen, pero esta es la idea. Otra cosa que me fue preocupando es la segunda. La pregunta es, ¿a qué dedicamos tiempo educativo y en general en nuestra vida? A prepararnos para aprender cosas para ser funcionales, para ser útiles. Claro, primum vivere, primero vivir, después filosofar. Primero vivir, pero oye, que no sea tan primero que te deje asfixiado para dedicarte a otras cosas, o para pensar en otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la razón que ha ido predominando en la historia de Occidente, al menos, y que se fortaleció mucho a partir del Renacimiento, Descartes, luego la Ilustración, en esa parte la Ilustración, a mi modo de ver, es superable, era la idea de que teníamos que dedicar nuestra razón a conocer que el Tajo pasa por Toledo. Hombre, que está muy bien. Si el Tajo no pasase por Toledo, el Tajo no pasaba por Toledo. Evidente. Y si el teorema de Pitágoras no dijese lo que dije, pues sería otro teorema, sería otra realidad. Pero ¿y cuánto tiempo dedicamos a pensar en nuestros ideales, valores y actitudes? Es decir, hay un autor del siglo XVI, un inglés, Francis Bacon, que decía, los humanos se dedican a conocer lo fructífero y lo lumínico. Lo fructífero es saber a cuánto está el kilo de mandarinas, que es importantísimo, sobre todo en época de inflación, porque a poco que te descuides te quedas sin mandarina. A poco que te descuides con el bolsillo, quiero decir. Sin embargo, con esto del bolsillo y las mandarinas se me ha ido el santo al cielo. El otro tipo de conocimiento es el lumínico. ¿Lumínico a qué se refiere? Al conocerte a ti mismo. Fijaros que un mensaje del Sócrates que tanto le gusta a Valentín y que estoy de acuerdo con él, es que el gran mensaje de la cultura griega es conócete a ti mismo. Porque si te conoces a ti mismo, estás demostrando que estás haciendo la existencia que tu conciencia te está pidiendo que hagas, no la conciencia que depende de las propagandas, de las publicidades, etcétera, etcétera. Por eso conocerse a sí mismo es la gran tarea de la existencia humana. No es lo mismo vida que existencia. La vida es el tiempo que la vida nos da para estar en el mundo. Pero la gran tarea de la vida es realizar tu propia existencia. ¿Y qué significa realizar tu propia existencia? Otra vez la etimología, pero no quiero causarles más, discúlpenme. Hacer la existencia, hacer lo que tienes que hacer a partir de tus propios ideales, actitudes y valores. Y repito, ¿cuánto tiempo dedicamos a concretar y a ver cuáles son nuestros ideales, nuestros valores y nuestras actitudes? Hipótesis 2. Yo entiendo que si esta ilustración novedosa no, porque hay muchos autores a lo largo de la historia que ya lo han dicho, subrayable, fortalecible,
de dedicarnos a ser más conocedores de nosotros mismos, probablemente el mundo sería de otra manera. Claro, la pregunta que hay que hacerse es la que me tenía que haber hecho yo al principio. ¿Alguien quiere que el mundo sea de otra manera? Porque si el mundo que estamos felices con el mundo que tenemos, pues se dice viva la Pepa. El problema parte de tomar conciencia de que a lo mejor el mundo podría ser de otra manera, porque la humanidad es el carácter de nuestro género, y no hemos nacido para matarnos, no hemos nacido para ser poderosos los unos de los otros, entiendo yo, hemos nacido para poder ser ese ser sin extras que somos como humanos, que decía muy bien Tania. Fijaros que ya esto está muy advertido. Heráclito es un filósofo del siglo VII a.C. o VI. ¿Saben qué frase se le ocurrió a este bueno de Heráclito, que por otro lado tiene fama de haber sido un señor extravagante en su vida cotidiana? La erudición no genera sensatez. ¿Qué es la sensatez? La capacidad de tomar las riendas de tu vida. ¿Qué es la erudición? Saber que el Tajo pasa por Toledo. ¿Hay que dejar de tener erudición? No, pero hay que preguntarse al mismo tiempo, ¿qué significa el Tajo como realidad histórica, como realidad cultural, como realidad física, como experiencia de mi vida? 3. No puede ser que la democracia, digamos democracia, algo que vive fuera de la ética. Tristemente se ha puesto de moda. Vaya, creía que lo había puesto en silencio. Esto demuestra que me dedico más a la luminosidad que a la... ¿Cómo era lo otro? Fructicidad, discúlpenme ustedes. Termino ya pronto. El asunto de la ética. No puede haber democracia. La democracia es una palabra ética en sí misma, porque no puede convivir el humano sin tener ideales basados en el amor, a la verdad, a la belleza y a la bondad. Y esto también lo han dicho todas las culturas. En la nuestra desde los griegos, pasando por el judaísmo, por el cristianismo, por todos los autores vienen a decir este asunto. Lo que pasa es que no lo vivimos porque no interesa, sobre todo, al dominio del poder, porque el poder no se basa en amar la verdad, la belleza y el bien. El mundo actual se fundamenta, lo dice muy bien Nietzsche, la inteligencia ha sido un instrumento al servicio de los instintos. A mí me parece una frase redondísima. ¿Cuándo dice esto Nietzsche? Antes del año 1900, porque él muere ese año. El año exacto no lo sé. Pudo ser en 1890. El libro se titula, fíjense qué título, La voluntad de poder. Si yo tengo voluntad de poder, estoy demostrando que mi inteligencia, en vez de liberarme de las fuerzas de la naturaleza que me van a pedir dominio, control y poder sobre el otro, me libere para ser yo alguien que no vive según las reglas de la naturaleza, sino que hace su existencia como humano. Entiendo que si esto fuésemos aprendiéndolo, probablemente el mundo sería de otra manera. A lo mejor nos privábamos de que existiese Putin, o nos privábamos de que existiese Sánchez, o Feijóo, o no sé quién. Pero probablemente las cosas podrían ser, repito, de otra manera. Cuando las cosas no serán de otra manera, es cuando nos dejamos informar por noticias televisivas, por diálogos de desesperanzados. Vengo de haber comido con un grupo de jubilados que comemos, iba a decir que nos comimos, que comemos una vez cada 6 o 7 semanas. Me he quedado apabullado porque el nivel de ánimo de mis compañeros es crítica televisiva y desencanto. Yo quiero estar en la esperanza, pero en la esperanza fundamentada, en la esperanza que tenga sentido, en la esperanza que sea capaz de decir, ¿y yo qué hago por ser cada día un poco más amante de la verdad, de la belleza y de la bondad? ¿O yo qué hago cada día por entender que el otro es mi respectivo, mi relacional? Un filósofo alemán, bueno, me estoy haciendo un lío, porque voy desordenado, del siglo XX, Buber, judío-alemán, cuando le pregunta, no se pregunta a él qué es el hombre, no responde con una palabra sustantivo, responde con una preposición. O sea, elimina el yo, el sustantivo, y dice, el ser humano es un ser de entre, y entre comillas el entre.
porque efectivamente cada uno de nosotros somos el hijo de muchos entres, el entre de mi padre y de mi madre, el entre de mi barrio, el entre de mi clase, el entre de mis colegas, el entre... Mi conciencia no sería mi conciencia sin los entres que la han acercado, que la han potenciado, que la han desarrollado. Si yo hubiese nacido aquí y me hubiese ido a los 10 días a China, hoy ya con los años que tengo sería totalmente chino, lo cual no quiere decir que no es lo que está debajo principalmente lo dominador, sino que es lo que vamos generando en la construcción. Competencia cooperativa. Mirad, normalmente se entiende que hay que ser competente, o sea, esforzarse por prepararse para ser una persona útil, para dominar al otro, para poder más sobre el otro. Competente negativo, competente dominador. No pensamos fácilmente en que yo me esfuerce en ser el mejor si es para beneficio de otro. Bueno, también tiene que ser para tu beneficio, porque esto no se trata de plantear un angelismo sin sentido, pero hay que tender a ser competente cooperativo. O sea, esforzarme en ser el mejor, pero pensando y haciendo en el bien del conjunto. Ya sé que esto probablemente, si me hubiese un empresario del IBEX 35 de cualquier otro índice de alto nivel, me diría: usted hace angelismo, usted es un utópico, usted queda borrado. Pero es que yo conscientemente quiero creer en la utopía. La utopía no como lo imposible, que somos nosotros los que lo hacemos imposible, sino la utopía como posibilidad de que las cosas sean de otra manera. Vuelvo a repetir, siempre nos queda una salida. Si estamos de acuerdo con lo que vivimos, apaga, vámonos, y cada uno que siga su camino como Dios le dé a entender. Lo de la semiótica que ha comentado Tani y también Valentín. Mirad, vivimos en un tiempo de excesiva comunicación. En esa comunicación se nos dice a veces en las clases, en la escuela, que hay que aprender a distinguir, que hay que aprender a discernir, que no todo es verdad, que no todo es lo que parece, etcétera, etcétera. Mi propuesta en este punto es que hay que intentar conseguir que nuestros educandos, que nuestra sociedad tenga espíritu crítico. ¿Cómo se tiene espíritu crítico? Simplemente de la siguiente manera, preguntándose permanentemente: y este hecho, el que sea, no se trata solo de la lectura de un libro, como ha dicho Tania, sino de la lectura de la cultura en general. Este hecho, ¿qué significa? ¿A qué viene? ¿Para qué sirve? ¿Qué sentido tiene? Porque si yo me hago esas preguntas, no de todas y de cada una, me intentaré dar una respuesta. Cuando yo me estoy dando una respuesta, está apareciendo mi yo auténtico, mi esfuerzo por ser mi existencia, mi realizador de mi vida y demás. Disculpen ustedes si me he alargado, gracias por su atención. El libro se titula, lo han dicho ya, ¿verdad?, Nueva ilustración para otro humanismo. Lo ha editado una editorial de Madrid que me aceptó hace 2 años con todo el cariño del mundo, porque me ha publicado en no sé cuántos meses, no muchos, 5 libros. Aún no sé los que ha vendido de cada uno de ellos, espero que algún día me lo digan, según dicen los contratos. He traído 3 por si alguno no podía irse a su casa, porque siempre que se presenta un libro parece que hay que llevar alguno. El señor de la institución sabe que se vende a 10 euros, me gustaría regalarlo, pero la editorial es la editorial. Y discúlpenme y muchas gracias por su presencia. Bueno, pues muchas gracias, José Ángel, yo creo que ha quedado muy claro. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues estamos a tiempo, disponemos de unos pocos minutos. Alvarosa ha levantado la mano y Vicente, adelante. No, adelante, Alvarosa. Gracias. Bueno, yo pienso, a mi corta eso, que nací muy pronto, que el ser humano es él y sus circunstancias, actúa según las circunstancias en que se ejercen. Esa es mi conclusión, ¿no? Sí. ¿Estoy equivocada? No, solo discúlpenme, no sé si el pequeño matiz. Creo que Ortega en esa misma frase sigue diciendo: y si no me salvan mis circunstancias, yo las salvaré a ellas. Quiere decir que la frase que ha quedado solo yo soy yo y mis circunstancias puede tener el riesgo de aprender a echarle la culpa al otro de aquello que tú haces.
porque las circunstancias las consideres como el factor dominante de tu experiencia. Es una dialéctica en la que hay que asumir que aquello que yo pienso, quiero, realizo y demás está influenciado por el ambiente, pero yo tengo que ir aprendiendo a madurar y a desarrollar la capacidad de mi autorrealización. Por esto es más, diríamos, más exigente conscientemente tomar conciencia de que yo soy el autor de mi existencia que no dejarme llevar de que es que soy así. El soy así es una manera de justificar, de creer y justificar que estás en el buen camino de lo que hay que realizar, porque es que no puedes cambiar, no. Somos nosotros los factores de nuestra realización en diálogo con el mundo, en diálogo con lo que me sigue, en diálogo con la realidad. De ahí la enorme importancia de ser nosotros muy cuidadosos con cómo tratamos, convivimos y dialogamos con los otros, porque nada es neutral o nada es inerme o inerte en el encuentro con el otro, sino que todo lo que podemos volcar puede estar influenciando. Pero sí, en definitiva, la frase de Ortega se parece, es muy cercana, por eso la he citado al mensaje que yo he querido transmitir. Sí, sí. Muchas gracias. Vicente, brevemente, por favor, yo una respuesta. Este tema del humanismo, yo estudio ciencias políticas también. El problema es que esto se definió en el Renacimiento, lo que era, y ha quedado un concepto como el maquiavelismo en política, que es el dominio de los poderosos, buscando los medios que sean. Entonces, una serie de conceptos que arrastramos por un mal entendimiento de la cultura clásica, eso también hay que decirlo, pero que vienen de siglos atrás y que están, y ahora vienen otros nuevos, como son el transhumanismo, por ejemplo, y la gente está desconcertada, porque el transhumanismo sería que la tecnología haya avanzado tanto que el humanismo se tiene que centrar en avanzar técnicamente nada más, y con eso se van a curar todas las enfermedades y vamos a ser eternos. Y yo tengo amigos que son del transhumanismo y que están para allá, pero muy locos, y son ingenieros y tal, que vamos a ser eternos, que vamos a vivir la vida eterna. O sea, ahora vamos a entrar en una crisis de valores, de conceptos, que es lo que no se ha estudiado bien en la Universidad Española. Se han estudiado cosas, pero no hay una cultura ética y conceptual seria, y entonces la gente carece de referentes, y por eso la pedagogía sí tiene que estar centrada en aclarar los conceptos y las palabras, lo que significan, que el humanismo no solamente es aquello que nació en cierta época, que luego ha ido degenerando por la tecnología y la revolución industrial hacia que lo mejor es que la técnica invada todo y sea la protagonista, y los que dirijan esa técnica sean los amos de la sociedad. Y ese es el problema hoy día que yo veo. Los conceptos no están claros. En Occidente, no sé, en China, lo que pasará. Vicente, gracias. No tengo nada que añadir, solo que en función de lo que dices, recordar y fortalecer... No pongas el micrófono porque se oye muy mal desde aquí. Recordarlo y fortalecer... No, que gracias, que no tengo nada que objetar o decir nuevo a lo que dices, que estoy de acuerdo con ello. Solo que por eso es la razón por la que la frase de Herder me parece absolutamente preciosa o maravillosa. La humanidad es el carácter de nuestro género. Entonces tendríamos que tener en primero de bachillerato, en quinto de carrera, en cuarto de no sé qué, algo que al estilo platónico, que nadie entre aquí que no sepa geometría, algo que dijese: ¿has pensado qué es la humanidad para ti? ¿O cómo consideras al ser humano? Porque si no pensamos en eso, estamos pues vacíos de lo más importante, creo yo, pensando en que el mundo pudiese ser de otra manera, que yo confío en que efectivamente cada día podamos pensar que el mundo vaya mejorando en cuanto que el Señor que hay sobre el tapete de la existencia sea más humano que el anterior, entendiendo por más humano aquel que sabe respetar al otro, tener conciencia autónoma, leer el mundo y no quedarse pasmado ante lo que le presentan. Esas 5 cosas que he dicho, que no son 5 cosas dogmáticamente establecidas como las únicas. A alguien se le podrían ocurrir otros 5 discursos de otros aspectos de la convivencia o de la existencia humana que pudiesen servir para fortalecer esto que, como decía Tani Valentín,
nos caracteriza y nos diferencia, que somos seres de conciencia, de tener conocimiento con nosotros mismos de nuestra realización. Gracias, Valentín, gracias. Muchas gracias. Tania, ¿querías decir algo? Bueno, pues nada más, muchas gracias a todos. Agradecemos, por supuesto, a Tania su presencia, su brillante participación, al profesor Herrerías el nuevo libro, y le felicitamos. Incluso si alguien quiere que se le firme, pues está dispuesto, por supuesto, a ponerle ahí su autógrafo. Y nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias por su presencia.